Hola chicos y chicas, bienvenidos a Technity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a hacer el unboxing de... ¿No? No, señor. Hola, chicos y chicas. Mi nombre es Lilu y el canal es mío. Yo soy Eternity. Este es un farsante. Me ha robado el canal. Tú no sabes que yo sé de todo. Yo sé de todo. De ser, saber. ¿Quieres preguntarme algo? Sí, ¿qué vamos a hacer hoy? Boshi. ¿Está bien dicho? Tú eres de Technity, tú tienes que saber si está bien dicho o no. Pues yo digo un boshi y ya está. ¿Por qué tú me quieres llevar la contraria? El canal es mío. De eso nada, Es mío nada más. de eso nada. Yo te puedo decir otra cosa, ve, pregúntame. ¿Cómo configuramos a Alexa o a Google? Bueno, yo le diría. Has equivocado de nombre. Yo soy Alexa y estoy aquí para ayudarte. Ve, ya sin pregunta yo contesto. ¿Qué más quiere? Le digo, hola Alexa. Y Alexa dice, hola y ya está. Que voy a configurarla ni nada. No. Tú me quieres engañar. Si Tú no, no eres Eternity. si no la configuras no te dice hola ni nada. No me puedo yo creer eso. Las cosas vienen configuradas de fábrica. ¿Y tú te crees que las configuras tú? Pues no. Yo solo vengo y hago tiqui y ya está, perfecto. No tengo que explicar nada. Bueno, pues para solucionar esto, vamos a ver quién sale en todos los vídeos del canal. Vale, para que veas que soy yo. ¿Tú flipas? ¿Cómo? Yo no flipo, soy una flipada. ¿Qué le vamos a hacer? Cada uno es lo que es. Pues vamos a hacer el unboxing de este Echo Show 10. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? Sí, ¡Vamos allá! vamos allá. Pues aquí tenemos la caja del Echo Show 10 de segunda generación. En el lateral tenemos algunos comandos de voz que podemos decirle a Alexa. Por la parte de atrás tenemos una breve descripción del producto. Por el otro lateral tenemos las aplicaciones más importantes que usa este Echo Show 10. Pues ahora vamos a abrir la cajita, solo tenemos que tirar de este precinto en la dirección que indica las flechas blancas. Y listo. Abrimos la tapa y encontramos un asa. Tiramos de él hacia arriba. Y en el fondo de la caja encontramos el cargador o el enchufe del Echo Show. Ya no queda nada más en la caja, salvo parte del embalaje. Aquí tenemos el cargador o el enchufe. Es de 30 vatios. Y vamos a proceder a desembalarlo. Tiramos del plástico superior. Y ahora tiramos del plástico lateral. Y terminamos de quitarlo. Le quitamos la goma o el elástico al cable. Y le quitamos el protector superior al cargador. El cargador nos trae 1,80 m de largo. Aquí tenemos una especie de maletín con la sonrisa de Amazon. En la parte trasera del maletín vienen dos manuales. El Echo Show lo podemos encontrar también en color blanco. El manual negro trae 5 idiomas, incluyendo el español. Y el blanco son los términos y condiciones del uso del Echo Show. Quitamos el embalaje. Y como puedes observar, tiene
un envoltorio plástico para proteger el Echo Show 10. Vamos a retirarlo. Tiramos hacia arriba, un poquito hacia los lados y hacia abajo y sale solo. Sale fácilmente. Y aquí tenemos el Echo Show 10. Si te está gustando el vídeo, déjame un like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos para que no se lo pierdan. Te dejo abajo en la descripción y en los comentarios el enlace del Echo Show 10 por si quieres comprarlo. El Echo Show cuenta con una pantalla de 10 pulgadas de aquí hasta aquí. Aquí tiene la cámara delantera y un sensor de iluminación. Por la parte superior tenemos un botón dedicado para silenciar el micrófono, un botón dedicado para bajar el volumen y otro botón dedicado para subir el volumen. La parte trasera está recubierta de una tela gruesa de color gris oscuro. Y en la parte trasera, en la parte inferior, tenemos los puertos de conexión. Aquí tenemos el puerto micro USB llamado Network, el puerto de alimentación y el conector de bloqueo antirrobo. La parte inferior es de plástico, cuenta con estas dos tapitas y el número de serie del producto. El Echo Show 10 es plano por delante, pero por la parte trasera va siendo una especie de triángulo. Cuenta con dos altavoces de 10 vatios cada uno con tecnología Dolby y un radiador pasivo para reproducir los bajos. Vamos a realizar la conexión. Cogemos el extremo del cargador y lo introducimos en el conector central. Vamos a conectar nuestro enchufe a la toma de corriente. Conectamos el enchufe y nos aparece en la pantalla el logotipo de Amazon. Luego aparece el logotipo de Echo y esperamos a que cargue. El Echo Show 10 pesa 1,765 kg. Si lo ponemos boca abajo, la parte trasera parece una pirámide azteca. Ha llegado el momento que todos estábamos esperando, saber qué podemos hacer con el Echo Show 10. Una de las funciones de este Echo Show 10 es que lo podemos usar como marco digital para fotos. Podemos usar las fotos que vienen predefinidas o cargar las nuestras en Amazon Photo. En la esquina superior izquierda nos muestra la hora y la temperatura de nuestra ubicación. También podremos manejar todos los dispositivos inteligentes que sean compatibles en nuestra casa. También podemos decirle a Alexa que nos reproduzca una canción o una lista de canciones. Es compatible con Spotify y Amazon Music. Por ejemplo, Alexa, reproduce la canción Neverending Story. Neverending Story, de la historia interminable de Fantasy Dream Orchestra, en Amazon Music. Alexa, baja el volumen 5 puntos. Y vemos que Alexa nos ha bajado el volumen. También le podemos decir, Alexa, baja el volumen al mínimo. Lo ha bajado. Alexa, sube el volumen al máximo. Alexa, para la música. También podemos establecer conexiones con todos nuestros dispositivos Echo Show y Echo Dot de Amazon. Podemos hacer videollamadas, dejar mensajes, como te muestro a continuación. Alexa, llama a Samuel. Estoy llamando a los dispositivos Alexa de Samuel. Hola Samuel, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Cocina con Fati? Bien también. Mira, aquí tengo a Lilu que la pené. Ah, muy bien. Muy bien, que me dijo que bajó a quitarte el canal. Sí, eso me estaba diciendo a mí delante de la gente. Y las semanas pasadas me quitó el canal mío. ¿Ves? Pues penada y quieta, sin moverse, callada y ahí tranquila. Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué te digo, mi amor? Un besito para todos tus amigos y amigas de Eternity y un saludo y besitos para todos. Igualmente para los tuyos y para ti. Vale, mi amor. Alexa, corta. ¿Ya? Podemos hacer videollamadas. En caso de que no nos contesten, podemos dejar mensajes de voz y la persona a la que hemos llamado podrá escucharlo cuando pueda. Alexa tiene la función de en guardia. Alexa, en guardia. Adiós. Activo la función en guardia. Ahora, en caso de que Alexa escuche rotura de cristales, nos enviará a nuestro móvil, a la aplicación de Alexa, una notificación informando del incidente. También podremos conectar nuestras cámaras de seguridad o nuestro portero inteligente y ver quién está en la puerta a través de nuestro Echo Show. La pantalla es de 10,1 pulgadas, desde la esquina esta hasta la esquina inferior. Su resolución es de 1280 x 800 píxeles, calidad HD. Se ve bastante bien, aunque cuando la grabo parece que se ve mal, pero en realidad se ve muy bien. Aquí tenemos el botón para taparle los oídos y los ojos a Alexa. Al activarlo se vuelve rojo y hace ese sonido. En la parte inferior, como puedes observar, aparece una línea roja. Eso quiere decir que no nos está ni viendo ni escuchando. Cuenta con 8 micrófonos para escucharnos bien en el salón. Para comprobar que no nos está escuchando, vamos a decir su nombre. Alexa. Alexa. No nos oye. Vamos a destaparle los oídos y los ojos. O el ojo en este caso, porque solo tiene una cámara delantera. Ahora sí nos escucha. ¿Qué pasaría si le dijéramos a Alexa, plancha la ropa? Claro, amo, pero antes le prepararé algo de comer. Ojalá pudiera hacerlo, ¿verdad? Pero de momento no es posible. Podremos reproducir música en Amazon Music y Spotify. También es compatible con Deezer. Podremos ver nuestras series y películas favoritas en Amazon Prime en nuestro Echo Show 10. Y controlar una inmensa mayoría de los dispositivos inteligentes que hay hoy en día. Está construido en material de buena calidad. Al tacto se siente bastante robusto. Tanto la parte superior, la delantera y la parte trasera del altavoz. El sonido se escucha perfectamente y tiene unos bajos impresionantes para lo pequeño que es. Cada día a los dispositivos Echo se le va añadiendo nuevas mejoras. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú le susurras a Alexa, ella te responde susurrándote a ti. También tiene un servicio de noticias. Podemos crear rutinas. Por ejemplo, le decimos hasta mañana, decimos el nombre Alexa y le decimos hasta mañana. O buenas noches. Y Alexa se encarga de cerrar nuestra puerta en caso de tener una cerradura inteligente, apagar todos los enchufes, nuestra televisión, las luces, etc. Sin nosotros tener que hacer nada, solo decimos buenas noches y ella automáticamente se encarga de hacer todo nuestro trabajo. También podemos hacer una lista de la compra diciendo Alexa, añade a la lista de la compra atún. Ya tienes atún en lista de la compra. ¿Quieres añadir atún de nuevo? No. Vale. También podremos comprar en Amazon a través de Echo Show. También nos puede informar sobre el tiempo que hace. Alexa, ¿qué tiempo hace?
Ahora mismo en las meloneras hay 19 grados Celsius con nubes intermitentes. A lo largo del día no se prevé que el tiempo cambie, con máximas de 20 grados y mínimas de 15 grados. Y cuando hay mal tiempo o tormentas, nos informa en la pantalla del aviso de la tormenta que haya en ese momento. También mediante Skills podemos jugar a diferentes juegos disponibles. Por ejemplo, al Preguntados. Alexa, pon Preguntados. ¡Hola! Esto es Preguntados. Mi nombre es Willy y voy a ser el anfitrión. Pero basta de vueltas. ¿Cuántos equipos tenemos? 1. ¿Solo nosotros dos? ¡Muy bien! En el modo clásico, responde una serie de 6 preguntas. En modo desafío, respondes todas las preguntas que puedes antes de equivocarte. ¿Quieres jugar en modo clásico o prefieres un desafío? Clásico. El Echo Show, cuando anochece o amanece, enciende y apaga la pantalla automáticamente. Vamos a taparle el sensor de iluminación para simular que ha anochecido. Y ya se ha apagado. Ahora lo destapamos y simulamos que ha amanecido. Ahí lo tenemos. También, si nos molesta cuando estamos viendo la tele tener otra pantalla encendida, podemos decirle: Alexa, apaga la pantalla. Y se apaga. Y para volverla a encender, simplemente podemos decirle Alexa. Y ya está encendida. Alexa, gracias. Mis circuitos están a tu servicio. Pues eso es todo, amigos. Hasta pronto.